Bueno, muy buen día tengan todos ustedes. Espero que esto salga bien. Me voy bajando del caballo, es decir, del avión, y llegué aquí apenas. Agradezco mucho a Acter. Me hubiera gustado estar en este bello lugar más tiempo. Creo que moví el cable y ya se quitó la presentación. Agradezco la invitación de Acter para estar en este evento que, por lo que veo, es muy intenso y abarca muchísimos temas, todos ellos de mucha relevancia, y creo que con poco tiempo cada uno de ellos para poderlos analizar, con todo respeto. Pero yo creo que dejando todas las presentaciones para ustedes, eso da tiempo de que analicen un poco más en temas que son sumamente vastos. De ahí la pequeña introducción que se hizo, porque es muy vasto. De hecho, yo había preparado esta presentación que tiene más o menos como 70 láminas, que les invito a leerlas, porque lo que son el capítulo 1 y el capítulo 2, que los había puesto ¿para dónde se lo damos? Hacia abajo. ¿Aquí? Bueno, ahí está. Bueno, en esa yo había puesto todo lo que son conceptos generales y solvencia 2, obviamente como capítulos 1 y 2, como debe de ser, para dar un poco de antecedentes. Creo que ya los antecedentes que se han dado van a ser de mucha utilidad. Y entonces vamos a ver cuál es la situación de México. Si se puede muy rápido, la solvencia en Latinoamérica, creo que no se va a poder, y las conclusiones, pero si no, de cualquier manera ahí está. Y de cualquier forma, creo que con todo lo que ustedes vieron, no obstante que todavía, como ya se decía, porque me antecedió, hay muchas cosas que tiene que hacer Colombia. Este paso que dio para manejar las reservas suficientes es un muy buen paso ya para ir a un método prospectivo, y definitivamente sí creemos que es de los países 5, por lo menos de los que están en el top 5 dentro de América Latina en el desarrollo hacia la adopción de solvencia 2. Bueno, entonces, como situación en México, y ha sido un proceso sumamente complejo, sumamente desgastante, voy a poner 2 láminas solamente de los antecedentes para dar contexto, independientemente de que ya hay bastante contexto que se dio en la charla anterior, pero solamente 3 veces, y yo he hecho una apuesta a mí mismo inclusive, de que en alguna de las diversas charlas que he dado de solvencia 2 evite la dichosa lámina de los 3 pilares, pero consideramos que siempre es buena para dar contexto. Sigo perdiendo la apuesta en consecuencia, aún en esta que tenía que hablar de la experiencia mexicana, y de cualquier forma, pues como comento, siempre ayuda para poder ubicar todo. Si lo simplificamos mucho a su límite más conceptual o a un mayor nivel de abstracción, podríamos decir que el pilar 1 es todo lo que tiene que ver con todas las metodologías cuantitativas, que es lo que sería solvencia 1, en donde vienen todos los esquemas para cálculo de los requerimientos de capital y también para los cálculos de los requerimientos de reservas, que en este caso sí, la reserva, como ya se decía, tiene que ser un método prospectivo. Debe de tener, tomando en cuenta lo que ustedes ya tienen de la suficiencia, entonces ahora lo que se tiene que hacer es proyectar a futuro, traer a valor presente esos flujos de necesidades de pago de las estimaciones de las pérdidas, es decir, de los siniestros, y entonces ya traídos a valor presente se ven cuáles son las pérdidas a un año, y con base en eso se le pone un margen de riesgo. Y luego tiene que hacerse la evaluación de activos y pasivos, como ya se decía también, calcular el balance económico, que se dice fácil, pero es algo sumamente complejo, y que precisamente es lo que ha trazado en Europa la adopción de solvencia 2, porque hay un desbalance muy importante entre los activos y los pasivos, que hace que al haber ese desbalance, por todo lo que ha habido de la crisis, los pasivos se calculan a una tasa y entonces descuentan, y los activos se descuentan a otra tasa, siendo que unos son los activos que están respaldando a esos pasivos. Ya una vez calculados los dos, es donde se tiene que ver si precisamente hay activos suficientes para poder cubrir esos pasivos. Igual el capital, ya veremos ahora el mapa de riesgos, que sí creo que vale la pena explicar un poco nada más. El pilar 2 es todo lo que es ya la gestión propia del riesgo.
Y esta es la esencia de Solvencia 2. Creo que esa invitación a que empiecen ustedes a trabajar es muy importante, vale la pena que se haga. Ahora que platiquemos lo que hemos hecho en AMIS, es una experiencia que es lo que yo quisiera transmitirles de manera más enfática, porque más vale que lo hagamos nosotros y no cuando el futuro nos alcance. Pero sobre todo, las aseguradoras lo que hacemos es manejar riesgos, y Solvencia 2 se trata de la gestión integral de riesgos. Entonces debe ser algo que deberíamos de hacer nosotros como un modelo de gestión del negocio, y no necesariamente porque hay una autoridad y porque hay una tendencia mundial para hacerlo. O sea, sí, los invitamos a que se vayan tomando cada día más estos conceptos, y que nuestras compañías de seguros y eventualmente Reaseguro cada día adoptemos más este modelo, precisamente como un modelo de cómo estamos administrando nuestro negocio, más que porque es un mandato regulatorio. Y aquí, pues entonces viene todo lo que es la autoevaluación de riesgos, el gobierno corporativo, que también es un elemento fundamental, se tiene que hacer más robusto el gobierno corporativo, y aquí viene también definida la actividad que debe de ejercer el regulador y o el supervisor. En algunos lados están separados, en otros lados es el mismo, pero aquí lo fundamental es que ahora el supervisor no vaya a ver expedientes y a ver qué encuentra por todos lados, viendo los expedientes siniestros, de emisión y la contabilidad, sino hacer una auditoría que esté basada precisamente en la gestión integral de riesgos, en donde ellos hacen una evaluación y ya llegan directamente con un tablero de control a ejercer una supervisión específica sobre los elementos que se están desviando. Y el tercer pilar, que le llaman disciplina de mercado, es cómo los stakeholders, los terceros interesados, que son los clientes, las calificadoras, la prensa, las autoridades y eventualmente el Congreso, van ejerciendo presión sobre las compañías en general y sobre todo en particular, para que se gestionen mejor, y que de esa manera haya una forma en donde están siendo más transparentes y están de cara al público teniendo una mejor forma de hacerlo. Todo esto suena muy bonito en la teoría. Ahora platicaremos, como dicen en México, la triste historia del ranchero enamorado, o más bien del ranchero sacrificado. Y tenemos que se evalúa sobre una serie de riesgos que mejor los vemos en este mapa que tenemos en la que sigue, y que es el que empezabas a mostrar, que lo tenemos precisamente en AMIS desde hace rato para ir ilustrando cada uno de los riesgos. Y aquí podemos ver que en las tres primeras columnas tenemos todo lo que sería los riesgos de suscripción, que era lo que veía Solvencia 1. Lo que veía Solvencia 1 era esencialmente todos lo que son los riesgos de suscripción, pero los veía a veces hasta agregados, inclusive no había una desagregación por ramos. Y ahora tenemos que ver la parte de vida, de gastos médicos o accidentes de enfermedades, la parte de daños. Y en el caso de vida, pues ya no solo es el riesgo de mortalidad, ni tampoco eventualmente el de los beneficios adicionales, que fue un paso adicional que algunos dieron, sino el de mortalidad, longevidad, morbilidad, invalidez, caducidad, catastrófico y gastos. En el caso de gastos médicos igual, también hay que ver todo lo que sería, por ejemplo, epidemia, y todo lo que son las primas, morbilidad y demás. Y en daños, primas y reservas y catastrófico. Luego vienen los riesgos de mercado, que están separados en la parte de mercado, que tiene que ver con todo lo que son las inversiones, que es una contraparte muy importante con la concentración. Y viene lo que correspondería a la contraparte, que es sustancial. Yo diría que este es el riesgo más grande de todas las aseguradoras, dependiendo sobre todo de los límites de retención. Pero si nos fijamos nada más que en el caso del terremoto de Chile, que es donde el siniestro más grande que ha tenido América Latina, en donde se pagaron 8,000 millones de dólares por el mercado asegurador chileno de los 30,000 que costó el evento. Ahí simplemente el sector asegurador pagó el reasegurador pagó el 99%. Entonces, por muy bien que tengamos todos los otros riesgos, si fallamos con los reaseguradores en un evento como estos, en donde con un pago de 8,000 millones de dólares, en donde solo retenemos el 1%, nos falla el reasegurador, pues la compañía ya tronó. O sea, yo diría que es la contraparte más relevante de todas, y ahí tiene que ver mucho en función de su calificación. Y luego viene la parte del riesgo operacional, que ni los europeos, ni los suizos,
porque por europeos no es que los suyos no sean europeos, es decir, ni la Unión Europea, ni nosotros en México que copiamos ese, es el único que copiamos de Europa. Estamos teniendo un buen modelo para calcularlo, hay muchas aproximaciones, porque hay muchas cuestiones muy abstractas y aún todavía se tiene que definir si nos vamos a ir solo a la parte jurídica de riesgo legal, a la parte de control interno, o nos vamos a ir también inclusive a la parte estratégica y reputacional, etc. Y también obviamente el ETI, que ese es otro riesgo muy importante. Bueno, AMIS viene trabajando en todo este proyecto de Solvencia II desde distintos escenarios y desde distintas fases y trincheras, yo diría. Primero con un proceso de capacitación. Nosotros iniciamos el proceso de capacitación entre 2004 y 2005. En 2008 se nos viene el cambio de ley y entonces empezamos a negociar desde agosto de 2008 la ley con la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En México, como está la arquitectura de las autoridades que está cambiando mucho, es que la Secretaría de Hacienda es el ente regulador y la Comisión de Seguros y Fianzas como entidad especializada es el ente supervisor. Pero en realidad ya venía una tendencia más o menos desde 1995 para que cada día más, yo en lo personal no estoy muy de acuerdo con eso, pero eso no le importa a nadie desde luego, esta es una simple opinión, ese para mi gusto es un modelo regulatorio que hace un buen equilibrio, o sea, a nosotros nos están pidiendo un buen gobierno corporativo y una buena rendición de cuentas, y el separar responsabilidades es parte de eso. Aquí vamos en contrapartida o en contrasentido en lo que hace nuestra autoridad, porque se vuelve cada día más el ente de vigilancia, el ente regulador, y consideramos que eso contamina. Desafortunadamente, el ente de vigilancia termina siendo el más experto y en la Secretaría de Hacienda no hay tantos expertos en seguros y esto nos lleva a ello, ¿no? Pero bueno, entonces iniciamos ahí y con base en eso, nuestra ley pues tenía como principios fundamentales lo que era la Solvencia II. Con base en ello, nosotros, entre las distintas tareas que hemos hecho, en el año 2009 hicimos todo un ejercicio, contratando a un despacho internacional con mucha experiencia en Europa, y precisamente tuvimos a los europeos, e hicimos el KISS 4, pero aplicado a México. El KISS 4 de los europeos no pudimos hacer el 5 porque todavía no arrancaba, estaba por arrancar, aunque ya estábamos en medio de la crisis en junio de 2009, ese KISS 5 se hizo más hacia finales del 2009, y entonces ahí a lo que nos abocamos fue a ver qué pasaría en México si nosotros tuviéramos el régimen europeo tal cual y tratar de analizar metodologías. En ese momento, ahora les platicaré que las cosas no sucedieron hacia adelante de esa forma, sin embargo, nosotros pensábamos que nuestra autoridad iba a tomar las metodologías europeas, el bootstrap, el MAP modificado y una serie de metodologías que son esencialmente desviaciones sobre una curva normal y que finalmente derivan en factores, pero la autoridad se fue por otro camino, ya lo platicaremos ahora. Entonces, en ese sentido, la verdad fue un análisis muy rico, sobre todo porque lo que buscamos fue recabar información. Entrenamos mucho a las compañías y también las pusimos a trabajar con anticipación, en primer lugar a seguir conociendo, pero ya más de fondo capacitando a los actores de las aseguradoras en cómo se tenía que manejar estos conceptos y cómo iba siendo el efecto de ir trabajando con las distintas metodologías. Finalmente, en ese ejercicio lo que se encontró fue que la parte fundamental y la más sensible, y es donde les recomendamos a ustedes ir trabajando mucho en ello, que tienen tiempo para hacerlo, es la información estadística de las compañías. Ir analizando y evaluando cuál es la información estadística adecuada y pertinente para un esquema de solvencia. Para irla preparando muy bien, porque la calidad de la información, ya lo comentaremos ahora si me da tiempo, es la parte fundamental que tiene mayores efectos. Como ustedes pueden ver, hay tres fases que nosotros hicimos en este ejercicio, y si ustedes se fijan, cuando tomamos todas las compañías que tenían una representación bastante importante, como nos llegaron, teníamos un índice de solvencia del 1.39, cuando en ese momento el índice de solvencia del sector asegurador con solvencia 1 era el 2.01. Corrigiendo información y metodologías,
llegamos a un índice de solvencia de 2.01, el mismo que teníamos con solvencia 1. Y cuando tomamos las compañías que tenían mejor información, que significaban el 72% del mercado, todavía muy representativas, nos encontramos con que llegábamos al 2.51, es decir, teníamos un nivel de cobertura mayor con esas compañías, bueno, pero esas compañías también tenían sobrantes de solvencia y tenían un nivel de cobertura de más de, es decir, tenían un margen de solvencia de más de 1,5 veces. Y también utilizando el BEL, ahí había ya 7 compañías que usaban el BEL en México y pudimos usar un proxy para las demás que tenían buena información. Entonces nos encontramos con que podíamos llegar con las compañías con buena información a una reducción en el requerimiento de reservas del 11%, ya con el BEL, con el mejor estimador y también con el margen de riesgo que se le tiene que agregar. Y como ustedes pueden ver, el margen de riesgo bajaba precisamente del 2.49 de las reservas al 1.73 de las reservas. Entonces, todo esto lo que nos ayudó fue precisamente a conocer, a ver cómo va reaccionando un modelo en función de cómo están los riesgos, pero como ya lo decía, y quiero ser muy enfático porque de verdad que se los recomiendo muy vehementemente, trabajemos en la estadística, porque la calidad de los datos nos va a pedir a veces, va a ser más sensible que cómo estamos comportados en nuestro apetito de riesgo y cómo estamos trabajando en un momento dado en solvencia. Si la calidad de los datos es mala, eso nos va a pedir mucho más requerimiento de solvencia que los propios riesgos que tenemos en la compañía. Es decir, hay una mayor sensibilidad a ese factor. También hicimos una serie de análisis de brechas, o como dicen los europeos y los americanos, un gap análisis, para ver para toda la parte cualitativa y también la parte cuantitativa de solvencia cuánto nos faltaba. Con base en eso, y para también no darle demasiado tiempo, el 64% tenían información suficiente, el 29% habían hecho ya estudios para ver la calidad de sus datos. Me está jugando una mala pasada del gallecito. Bueno, el 33 al 40% estaban interesadas en hacer un modelo interno en algún momento determinado, o sea que, como ya lo decíamos, el modelo interno sí lo que permite es tener la posibilidad de hacer las cosas de acuerdo a nuestros datos. Hay un punto importante, del modelo estándar al modelo interno hay un paso intermedio que es trabajar con el modelo estándar, pero aplicado a la propia experiencia de todo el comportamiento de los riesgos de la compañía. Y esto también, en ese paso intermedio, tiene si la compañía está manejando bien sus riesgos, no es una compañía adversa al riesgo, puede tener reducciones importantes en sus requerimientos de solvencia. Más del 55% no contaban con las capacidades y recursos para trabajar en solvencia 2, y solo el 23% tenía una infraestructura adecuada y suficiente, entre otras los actuarios. En México se dice mucho la broma, pero es real porque además van a tener que certificar. Ustedes saben que en México se tienen que certificar los actuarios, ya sea para firmar notas técnicas, ya sea para hacer la evaluación de todo lo que son los riesgos, para hacer todo lo que es el stress testing y también para auditar. Va a haber necesidad de que se certifiquen los actuarios ahora. Entonces hablamos que hay actuarios solvencia 1 y actuarios solvencia 2, y obviamente se imaginarán que los otros valen más, le están cobrando más. En la ley de instituciones de seguros y fianzas, entonces, como les comentaba, empezamos a trabajar en agosto de 2008, terminamos la primera fase de negociaciones en febrero del 2009, y ahí, ¿qué es lo que lleva todo lo que es solvencia 2? Requerimientos de capital más precisos, un gobierno corporativo sólido, una mejor administración de riesgos, dicha, como lo comentaba antes, una gestión integral de riesgos, y una revisión más profunda de parte del supervisor de seguros, pero sobre todo más eficaz, si es que verdaderamente el supervisor quiere migrar, porque nosotros sí consideramos que el nuestro, con mucho que es de los mejores y que sale con la estrellita en los extracts que se le aplican, aún así en la parte de supervisión, pues todavía los supervisores son los antiguos que van a ver expedientes, entonces ahí mismo hay también un reto. Y desafortunadamente sí vemos indicios en donde se aplican muchos principios desde el aspecto teórico, y es más, hay un dogmatismo, pero en otros aspectos tampoco el propio supervisor
proceso está preparado y tampoco está permitiendo migrar en las propias reglas a un esquema de gestión integral de riesgos en donde debe de haber una mayor autonomía de gestión por parte de las compañías. La otra era autonomía de gestión. Bueno, todo esto nos llevó a este cambio de la ley, en donde para empezar se fusiona la Ley General de Instituciones de Seguros y Sociedades Mutualistas de Seguros, y también se fusiona con la Ley de Fianzas. Estas dos leyes se vuelven una sola, y de 286 artículos que teníamos nosotros pasamos a 510, solo lo que es la ley, con 13 títulos. Si nos ponemos muy estrictos, lo que se requiere exclusivamente a Solvencia II es el título 5, en donde habla del funcionamiento de las compañías, y ahí habla de todo lo que son las inversiones, las reservas, el capital y demás. Todos los demás pues hablan de cómo nace y muere una institución, cuáles son las facultades y atribuciones de la comisión, la definición de lo que son las distintas instituciones. Bueno, y el otro punto que podríamos decir que también tiene que ver con Solvencia II es el título 3, que habla de la organización y del gobierno corporativo. Bueno, tuvimos fases posteriores de negociación a esa que concluyó en febrero de 2009. En 2010, precisamente cuando empezaba el Mundial, de junio a agosto, tuvimos una fase de negociación nueva en donde dijimos, bueno, vamos a acercarnos lo más posible a los principios de Solvencia II europea, y el 20 de noviembre, ya cuando estaba por mandarse la ley, ya estaba en el Senado de 2012, hicimos otra ronda de negociaciones. Aquí, punto 2, y de las cosas que nosotros conseguimos y ahora nos arrepentimos porque no es tiempo suficiente, fueron 730 días, 2 años. Se querían menos, y además se quería poner una fecha determinada, que nos preocupaba mucho porque si en un momento dado poníamos una fecha específica de entrada en vigor, pues los 2 años podían convertirse en 1 año y 1 mes o algo así. Ahora tenemos un problema porque empieza a mitad de año, tenemos un año mocho, como decimos en México, para todos los efectos, porque entra el 4 de abril del 2015. Sin embargo, pues esto nos daba la garantía de por lo menos trabajar dos años. Luego, otro punto es que nuestro regulador quería en el riesgo operacional, el reputacional y el estratégico, los riesgos, imputándoles capital, teniendo modelos muy malos para ello, y eso nos iba a multiplicar el capital. Otra de las cosas es que quería aplicar el régimen de inversiones del capital a los excedentes de capital. Hay compañías muy grandes en México que tienen unos excedentes de capital enormes. La primera y la tercera compañía tienen capitales que son casi 3 veces lo que se requiere, porque los quieren invertir para crecer y no les podías pedir el mismo régimen. Entonces tienes que dejarlos con el capital, con un régimen distinto, que es el que respete los principios del hombre prudente, pero no lo mismo, porque si no los estabas invitando a llevarse ese capital. Por otro lado, pudimos meter un punto que ha sido un problema gravísimo. Sabemos que aquí ustedes tienen una ley que está revirtiendo parte de lo que son las normas de las instituciones de salud. En México estas han operado muy mal porque no hay verdaderamente un régimen que derive los recursos de la seguridad social a esto, y entonces aquí tenemos unas compañías que son las ICES, que son las especializadas en salud, que con lo que les han querido ayudar para que no mueran es darles a ellas solas prevención, pero en políticas públicas la prevención la debemos hacer todos, también gastos médicos. Entonces, para compensar a las compañías de salud especializadas se les dio accidentes, y a las de gastos médicos se les dio prevención, pero solo en reembolso. Por el otro lado, querían 2 calificaciones crediticias, nos quedamos con una. Sé que ahora vienen los calificadores, pero nosotros lo considerábamos ocioso y redundante y caro, porque ya los costos de cumplimiento de esta regulación son bastante elevados. Y por el otro lado, también un principio que es fundamental se reconoció en el artículo 3 de la ley, que es el principio de proporcionalidad, que establece que dependiendo del tamaño, escala y complejidad de los riesgos, puede haber, para quienes estos tengan un tamaño, complejidad y escala baja, esquemas de aplicación de la ley menos severos. También había algún tema muy doméstico de acciones inmobiliarias, y hay 3 puntos que traemos desde hace mucho tiempo de exceso de regulación, que no se reconocieron en la ley y que se dijeron, una parte sí, que es la del registro de productos, pero que se quedaron para la regulación secundaria, que se le llama la Circular Única de Seguros y Fianzas, es decir, la CUS. Entonces aquí está la transferencia de riesgo en reseguro no proporcional,
que entiendo que de ese virus también se enfermaron ustedes en algún momento gracias a nuestro regulador, pero creo que ya se ha repetido en cierta medida, lo mismo que los periodos de retorno para los riesgos catastróficos, los hidros y los terremotos. Gracias a Dios que ustedes se aliviaron, nosotros todavía no hemos podido convencer a nuestra autoridad porque es el que engendró ese virus. Luego está la parte de registro de productos, en donde había mucha prescriptividad, y en el momento determinado lo que era registro se convertía en autorización previa y un modelo externo estándar. Sí logramos la parte de registro de productos desde la ley, y ahora lo que tenemos que hacer es la circular única de seguros y fianzas, la CUS. Pues como dice el dicho, el diablo está en los detalles, entonces ahí es donde tenemos el problema de ver cómo se hace esto. Bueno, la ley se aprueba el 11 de diciembre en Senado, el 13 de diciembre, perdón, el 28 de febrero en diputados, se proclama, se publica en el diario oficial el 4 de abril, y entonces entra con esos 2 años, el 4 de abril de 2015, que es lo que les comentaba, que nos deja un año mocho que va a tener muchas complicaciones en la realidad, pero finalmente eso nos dio aire por 2 años. Ahora estamos trabajando en la regulación de segundo nivel, que es la que implica todos los detalles de lo que está establecido en la ley, y aquí tenemos un proceso de 3 fases. Avísenme con el tiempo, porque hay muchas cosas que queremos transmitirles, pero creo que está un poco largo y no me va a dar tiempo, pero ustedes me dicen hasta dónde decir. Entonces, tenemos una parte que las autoridades dentro de su dogmatismo le llaman al proceso con la circular única un proceso consulta. Nosotros preferimos, ¿ya? 5, le llamamos proceso de consulta negociación de la CUS, porque lo que buscamos es que sea negociación, y gracias a Dios así lo hemos podido lograr. Y están haciendo 2 cosas: uno, estudios de impacto cuantitativo, que son los quizzes de Europa, y estudios de impacto cualitativo. A ver, y entonces aquí está todo el mapa de ruta, como dicen los españoles, es decir, todo el plan de trabajo, el proceso, en donde se pretende publicar esta circular única en octubre para poder empezar en abril del año que entra. Ya llevamos todo lo que está en circulitos azules, que son todos los títulos que se han visto. En este momento, de los que están muy complicados es el 22, que se refiere a la contabilidad. Sin embargo, y los que tienen aquí en verde van a tener una segunda ronda porque no agotamos. Sin embargo, con algunos de los que ya están, traemos algunos problemas y algunas negociaciones. En este proceso de consulta, como le llamamos nosotros, consulta de negociación de la CUS, pues en primer lugar estamos dando opinión y comentarios y propuestas respecto a los elementos en los que no estamos de acuerdo. Uno de ellos es el gobierno corporativo. En el gobierno corporativo quieren ser tan prescriptivos, y en muchas cosas son tan prescriptivos. Por prescriptivos nos referimos a que la regulación es demasiado detallada. Le están diciendo casi como un recetario, como un manual operativo de estos que tienen grandes compañías extranjeras, de cómo se tiene que hacer cada cosa. Pero pues esto ya es invasivo a la autonomía de gestión de las compañías, y es tan detallado, tan prescriptivo es el nombre técnico, que hace muy difícil la aplicación del principio de proporcionalidad, porque si tú tienes que hacer un montón de cosas demasiado detalladas, ¿cómo aplicas ese principio de proporcionalidad en cuanto a lo que es toda esa parte que va en función de la escala, magnitud y naturaleza de los riesgos que estás manejando? En cuanto a revelación de información también, ellos leen los manuales y lo que se ha escrito y quieren una cantidad de información que lo que les decíamos al principio cuando salió es que para empezar en México iban a quebrar todos los bancos de inversión, porque pues para todas las fusiones y adquisiciones que es probable que se deriven de este proceso, el due diligence y el data room ya estaba ahí en la revelación de información. Había un montón de información sensible y también estratégica. Hemos podido avanzar bastante, por fortuna. Sin embargo, todavía en Capital y en otros capítulos es demasiado detallado. Nos inventaron también algo que son unos fondos especiales, que es como una reserva fiduciaria pero externa a la compañía para el caso de quiebras de compañías. O sea, esto sale como un costo que está calculado en este momento, por ejemplo, en un 7% de las utilidades. No es menor, es un costo muy elevado. Ya hicimos una negociación hace 2 días. El motivo por el cual estoy llegando aquí a esta hora es porque el martes y ayer hemos tenido negociaciones muy intensas con la autoridad para ir viendo cosas. Entonces, de esta presentación para acá, afortunadamente hay algunos avances. Ya logramos llevar de 10 años a 20 años el fondo.
vamos a buscar adelante un cambio en la ley, pero nos parece, con todo respeto, una estupidez que si tienes un esquema de solvencia que te va a dar un mejor estimador de todos tus riesgos y un capital más adecuado, reservas más adecuadas, ¿para qué quieres una reserva adicional que además es un subsidio a los que lo están haciendo mal, ¿no? Entonces, con ese principio estamos muy en contra, en fin. Y luego está la parte de, ¿cómo se llama?, los servicios con terceros, en donde también están metiéndose demasiado en detalle. Entre otras cosas, dan plazos para reparar autos y nos encontramos con autos que son de difícil consecución, las refacciones, pues es difícil cumplir esto. Nosotros también tenemos un plan de desarrollo del sector asegurador en nuestra asociación. Entonces lo que estamos haciendo en paralelo es ir insertando todos los temas que tienen que ver con remover barreras regulatorias, y por fortuna hemos avanzado. En canales de distribución estamos avanzando en reglas más flexibles para los mercados masivos, porque querían una certificación para quienes venden pólizas de seguros en una agencia de coches iguales que los de un agente. Eso ya lo cambiamos. En el régimen de inversiones también tenían porcentajes que eran más altos, y entonces estaban alejándose del principio del hombre prudente, y logramos también quitarle a la Comisión de Seguros todo el proceso de certificación de agentes, y entonces vamos a crear un ente de evaluadores especializado, porque pues también, como se dice, zapatero a tus zapatos, y entonces en México hay varios entes evaluadores para muchas cosas, entonces vamos a tener uno distinto. Y también pedimos la reducción de metodología de riesgos catastróficos, que sí es un deal breaker, y vamos a tener que irnos a Hacienda. El acuerdo al que llegamos el martes fue, vamos a acabar esto, y después nos peleamos con lo del periodo de retorno y la transferencia de riesgos en el reaseguro no proporcional, pero no contaminemos el proceso. Pero ahí nuestro regulador dijo, yo no lo firmo. Así es de que mi jefe es el que tiene que decirme que lo tengo que hacer. La parte cuantitativa apenas la iba a empezar. La verdad es muy divertida, muy interesante. Yo no soy actuario, pero pues hemos tenido que aprender con sangre y sudor y desveladas este tema para poder negociar. Afortunadamente contamos con gente muy buena en AMIS y también varios actuarios. Tenemos un grupo que le llamamos el G8, en donde tenemos varios sabios que están haciendo una muy buena labor, actuarios que son Solvencia 3 inclusive. Entonces, gracias a eso hemos estado viendo las metodologías. En concreto, lo que les puedo decir es que por 3 letras se ha querido que los modelos mexicanos sean totalmente distintos a los europeos y a los suizos, porque los suizos no son lo suficientemente buenos y los europeos menos, porque son producto de negociaciones. Eso no lo digo yo, lo dice nuestro regulador. Entonces, por esas 3 letras, que alguien les llamó EGO, se quiere el mejor modelo del mundo. Nosotros decimos que lo mejor es enemigo de lo bueno, pero ahí definitivamente pues estamos yendo a métodos que son esencialmente estadísticos, que van sobre todo a cuestiones para los actuarios que se resumen a ecuaciones compuestas, particularmente para los riesgos de mercado, para los riesgos técnicos, y también estamos manejando, por ejemplo, para lo que son los riesgos financieros, un modelo que no sirve, que se llama Basicheck, que ahora ya lo arreglaron con 3 variables, que se llama multivariado, pero nosotros estamos proponiendo otro que se llama Nelson Siegel, que tiene unas adecuaciones, y estamos empujando que ese sea, porque aquí en esencia lo que nosotros estamos peleando, y hay un punto importante, toda esta parte la voy a resumir y ya con eso casi termino, en que estamos buscando, obviamente, que los modelos no respondan a las 3 letras, sino que sean pertinentes. El sector asegurador mexicano no es un laboratorio, es un sector, pues, el segundo más grande de América Latina, y no es un laboratorio para que se vaya a foros internacionales a decir